Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos con un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar y sobre todo, nos va a hacer reflexionar. Vamos a desentrañar un secreto que rodea a dos de las figuras más queridas del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que a pesar de tenerlo todo, fama, éxito, millones de seguidores, hoy vamos a hablar de algo que quizás no esperamos, la soledad. Sí han oído bien, la soledad que puede esconderse detrás de las sonrisas perfectas y las vidas aparentemente idílicas. ¿Qué hay detrás de la fachada? ¿Qué nos revelan Can Yaman y Demet Özdemir sobre sus experiencias, sobre esos momentos en los que a pesar de estar rodeados de gente se sienten solos? Quédense con nosotros porque esto se pone interesante. Y si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, porque aquí siempre tenemos algo que les va a enganchar. Todos conocemos a Can Yaman y Demet Özdemir. Son la pareja que conquistó nuestras pantallas en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos lugares. Su química era palpable, desbordante y eso traspasaba la pantalla, ¿verdad? El público se enamoró perdidamente de ellos, de su relación en ficción, y por supuesto, muchos deseaban que esa magia se extendiera a la vida real. Y sí, por un tiempo pareció que así era. Sus apariciones juntos, sus gestos cariñosos, todo alimentaba esa fantasía de cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad a menudo se aleja mucho de lo que vemos en las redes sociales o en las series de televisión. Y hoy vamos a indagar en lo que parece ser una faceta menos conocida de sus vidas, la soledad. Es curioso, ¿verdad? Piensen en ello. Son personas que viven una vida que para muchos de nosotros sería el sueño absoluto. Tienen reconocimiento mundial, contratos millonarios, admiradores en cada rincón del planeta. Viajan constantemente, son invitados a eventos exclusivos, sus nombres aparecen en las portadas de las revistas. Bajo esa luz brillante, ¿quién podría imaginar que podrían sentirse solos? Sin embargo, la soledad no entiende de fama ni de fortuna. Es un sentimiento humano profundo que puede golpear a cualquiera, sin importar su estatus social. Y Can Yaman y Demet Özdemir, a su manera, han dejado entrever que también han navegado por esas aguas. Empecemos por Can Yaman. Siempre se le ha percibido como un hombre carismático, extrovertido, seguro de sí mismo. Un verdadero conquistador, no solo en la ficción sino también en la vida pública. Sin embargo, en entrevistas recientes, e incluso en sus propias publicaciones en redes sociales, ha habido momentos en los que se ha percibido una cierta melancolía, una reflexión sobre su vida y su entorno. Can Yaman ha hablado de la presión constante, de la falta de privacidad, de la dificultad de establecer relaciones genuinas cuando tu vida está tan expuesta. Imaginen tener que lidiar con el hecho de que cada paso que dan, cada persona con la que se les ve, es analizado al milímetro por miles, incluso millones de personas. Eso puede ser agotador. Puede generar una barrera invisible, una desconfianza que dificulta la conexión real. Él mismo ha comentado sobre cómo a veces, la gente se acerca a él más por su fama que por quién es realmente. Eso, sin duda, te puede hacer sentir aislado, incluso en medio de una multitud. Además, el ritmo de trabajo de Can Yaman es frenético. De un proyecto a otro, de un país a otro. Esto implica estar lejos de casa, lejos de las personas que le son queridas, de las rutinas que dan estabilidad. Es un constante estar en movimiento, lo que dificulta el arraigo, el construir una red de apoyo sólida y constante. Y si a eso le sumamos la incomprensión de muchos de sus admiradores, que a veces esperan que su vida pública se ajuste a sus fantasías, el sentimiento de soledad puede intensificarse. No es solo la ausencia física de personas, sino la ausencia de una conexión profunda y auténtica. Ahora, hablemos de Demet Özdemir. Ella también ha brillado con luz propia, conquistando corazones con su talento y su belleza. En su caso, también hemos visto entrevistas donde se vislumbra una personalidad más introspectiva. Demet ha hablado abiertamente sobre cómo la fama, si bien es algo maravilloso y por lo que está agradecida, también ha traído consigo desafíos. Uno de los aspectos que ha resaltado es la importancia de la tranquilidad, de tener espacios personales para recargar energías y para ser ella misma, lejos de los focos. Ella, al igual que Can, ha experimentado esa constante exposición. Las críticas, los juicios, las especulaciones sobre su vida privada, todo eso deja una huella. Y es normal que ante tanta presión, uno busque refugio, busque momentos de paz.
Pero en ese proceso de búsqueda, también puede aparecer la soledad. Especialmente cuando las relaciones que se forman en el medio pueden ser efímeras o superficiales. Deme. Te has sido muy vocal sobre la importancia de la familia y de los amigos verdaderos, aquellos que la conocen antes de la fama, y que la quieren por quien es. Eso es un ancla, pero también resalta lo difícil que puede ser mantener esas conexiones fuertes cuando tu vida te lleva por caminos tan demandantes y a menudo solitarios. Y aquí es donde entramos en la parte más intrigante, ¿no creen? La aparente paradoja de la soledad en la cumbre del éxito. ¿Por qué ocurre esto? Hay varias razones que podemos analizar. Una de ellas es la desconexión entre la imagen pública y la persona real. La imagen que se proyecta en los medios suele ser cuidadosamente construida, a menudo idealizada. Detrás de esa imagen hay una persona con sus propias inseguridades, sus miedos y sus momentos de soledad. Otra razón es la falta de autenticidad en las relaciones. En el mundo del espectáculo, es difícil discernir quién se acerca por interés y quién por genuino afecto. Esto puede llevar a una actitud de cautela, a una dificultad para abrirse y a una sensación de aislamiento, incluso rodeado de gente. Khan y Demet, al ser figuras tan mediáticas, probablemente se enfrentan a esto constantemente. Tienen que aprender a filtrar, a proteger su espacio, y eso puede ser un proceso solitario. La presión constante también juega un papel fundamental. La necesidad de mantener una imagen, de cumplir expectativas, de estar siempre encendidos, puede ser agotadora. Esa presión puede hacer que uno se sienta desconectado de sí mismo y por ende, más solo. Imaginen tener que estar siempre sonriendo, actuando, y sin poder mostrar sus verdaderos sentimientos o sus momentos de debilidad. Además está la falta de tiempo y espacio personal. Los horarios apretados, los viajes constantes, la falta de rutinas estables, todo eso dificulta el cultivar relaciones profundas y significativas. La soledad no es solo no tener a nadie a tu lado físicamente, sino también la ausencia de una conexión emocional profunda, de alguien con quien compartir tus pensamientos más íntimos, tus miedos y tus alegrías más profundas. Y aquí es donde entra la revelación que nos trae el título de hoy. Cuando hablamos de que Khan Yaman y Demet Özdemir revelan todo sobre su soledad, no es que hayan tenido una conferencia de prensa para hablar de ello. Son, más bien, fragmentos de verdad que trascienden en sus entrevistas, en sus miradas, en sus palabras cuidadosamente elegidas. Es la honestidad de reconocer que a pesar de tenerlo todo, hay aspectos de la vida que son difíciles y que en ocasiones, uno se siente solo. Khan Yaman, por ejemplo, ha hablado de su proceso de autodescubrimiento y de cómo ha aprendido a valorar más su propia compañía. Ha dicho que busca paz interior, que necesita tiempo para sí mismo para poder lidiar con la intensidad de su vida. Eso no es que esté solo porque no tiene a nadie, sino que a veces, la verdadera conexión que necesita es consigo mismo, y ese proceso puede ser solitario. Demet Özdemir, por su parte, ha enfatizado la importancia de los pequeños momentos, de la vida cotidiana, de aquello que le da estabilidad. Ha hablado de la necesidad de tener amigos de verdad, de mantener los pies en la tierra. Es como si dijera, el brillo de la fama es maravilloso, pero necesito la calidez de lo real para no sentirme perdido en la oscuridad. Lo fascinante de todo esto es que nos muestra que la felicidad y el bienestar no dependen exclusivamente de factores externos como la fama o el dinero. Dependen, en gran medida, de la calidad de nuestras conexiones y de nuestra propia fortaleza interior. Khan Yaman y Demet Özdemir, al compartir estas reflexiones, nos están regalando una lección invaluable. Nos están diciendo que la soledad es una experiencia humana universal, y que incluso aquellos que parecen tenerlo todo, también luchan con ella. Y lo más importante, nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Nos sentimos solos a pesar de estar rodeados de gente? ¿Hemos construido relaciones auténticas? ¿Nos tomamos el tiempo para conectar con nosotros mismos? Estas son preguntas que deberíamos hacernos. El secreto, si es que lo hay, no es que Khan Yaman y Demet Özdemir estén tristes o infelices. El secreto es que como seres humanos, también experimentan la complejidad de las emociones, y la soledad es una parte de ellas. Y al revelarlo, de alguna manera, nos hacen sentir menos solos a nosotros también. Nos conectan a través de esa experiencia compartida. Nos muestran que la vulnerabilidad, incluso en la cima del éxito, es lo que nos hace verdaderamente humanos. Así que cuando vean sus fotos perfectas en Instagram,
cuando vean sus entrevistas llenas de sonrisas, recuerden que detrás de esa fachada, hay personas reales navegando por las mismas aguas que todos nosotros, aunque a una escala diferente. Y esa es, quizás, la mayor revelación de todas. En resumen, hemos explorado la intrigante faceta de la soledad que rodea a Kanyam. Ani Demet Özdemir, 2 estrellas del panorama turco que a pesar de su fama y éxito, han compartido sus experiencias con esta emoción universal. Hemos visto cómo la presión, la falta de privacidad, la dificultad para establecer relaciones auténticas y el ritmo de vida vertiginoso pueden generar sentimientos de aislamiento, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. Kanyam ha reflexionado sobre la necesidad de paz interior y de autodescubrimiento, mientras que Demet Özdemir ha resaltado la importancia de la estabilidad y las conexiones genuinas. Su valentía al mostrar esta vulnerabilidad nos enseña que la felicidad no depende solo de factores externos y nos invita a reflexionar sobre la calidad de nuestras propias conexiones y nuestro bienestar interior. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido tan interesante y personal. Espero que hayan encontrado esta conversación tan enriquecedora como yo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se imaginaban esto? ¿Qué experiencias personales les ha recordado este tema? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se una a esta conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.